Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Israel Ramos y deseo explicar un poco o estudiar sobre lo que es Torah en hebreo y ley en griego. Pues la palabra Torah es más profunda de lo que nosotros podemos imaginar. Posiblemente no se los haya explicado profundamente o no hayamos tenido esa curiosidad o ese deseo de saber qué es Torah o qué es ley en sí. Solo hemos escuchado a maestros que nos han dicho sobre la ley y la ley. Pero en realidad, ¿qué es la ley? En realidad, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Y acá lo vamos a ver desde la perspectiva Torah, el fundamento o la raíz. Y tenemos acá, tengo el diccionario donde voy a estar eh, analizando esta palabra, que es diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El diccionario se llama Vine. Y voy a estar profundizando un poquito para que conozcamos qué es ley o qué es la ley que Dios dio. Ok, en primer lugar tenemos acá que es Torah. Y luego vemos que Torah es dirección, instrucción, orientación. Ok, entonces ya tenemos tres palabras. Primero es dirección. Ya todos sabemos cuando queremos llegar a un lugar, pues necesitamos una dirección. No nos dicen vayan hacia ese lugar sin antes conocer el camino. Si no conocemos el camino, claramente vamos a necesitar una dirección para llegar a ese lugar. La segunda es instrucción. Sabemos también de que instrucción es conocer algo, posiblemente pueda ser para armarlo o para hacerlo. Necesitamos una instrucción o se conoce como un manual para que se pueda armar o hacer lo que está desarmado. Entonces, en el campo de construcción, vemos que se encuentra todo lo que es los planos para poder armar una casa. Y en los planos se encuentra todo lo que la casa lleva. Todo donde va a ir la fontanería, la electricidad, donde va a ir cada uno de los elementos que constituyen una casa. Y ese plano es estudiado con ingenieros para que la casa no se vaya a caer. Entonces vemos de que instrucción es todo aquello que nos enseña para que podamos hacer bien las cosas. Luego vemos que orientación. Entonces, alguien desorientado no va a alcanzar el objetivo, no va a entender lo que está pasando, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no está orientado a la situación o al proyecto o a lo que se haya de hacer. Entonces, Torah en primer lugar o en primera instancia es dirección, instrucción, orientación. Luego voy a leer Torah. Una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento. Se deriva de yarab. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yarab, se hace evidente que Torah es mucho más que ley.
Voy a repetir. Torá es mucho más que ley. Ley es una traducción o transliteración del hebreo hacia el griego. Y se nos ha enseñado mucho como que ley es esclavitud, opresión o yugo. Y aún muchos la han llamado como maldición, al no entender el concepto de ley. Vemos que ley viene de la palabra Torah y también vemos de que hay otros significados, otras normas pegadas a la ley o que se le llama como ley. Pero acá estamos estudiando la Torah de Adonai o la Torah de Dios. Ok, entonces, repito, Torah es mucho más que ley. Es mucho más que opresión, que esclavitud o que maldición. Voy a hacer un paréntesis. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y Dios le dice, yo te saqué de la tierra de servidumbre. Yo te saqué de la tierra donde te tenían esclavo, trabajando arduamente. Ok, entonces, si Dios los saca de un lugar de esclavitud, no los iba a llevar a otro lugar para esclavizarlos con una ley. De ninguna manera. No tiene lógica. Entonces se debe de comprender que la ley es para poner un orden, es para Dios manifestarse y decir, esto es lo que no deben de hacer y esto es lo que deben de hacer para que les vaya bien. Dios conoce al ser humano porque Él fue quien lo creó. Entonces vemos que Dios le da al pueblo de Israel dirección porque salieron de Egipto y para dónde iban. Dios les da instrucción y Dios les da orientación. O sea que es más allá de lo que se malentiende como esclavitud. Ok, voy a seguir. O que una serie de reglas, o sea, que es más que una ley o que de una serie de reglas. No se trata de serie de reglas. Ok, la Torah es instrucción. Perdón, la Torah no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario. Nuevamente, voy a repetir esto porque es muy importante. No es restricción, no restringe nada, ni tampoco es impedimento de ninguna manera. No impide nada, ni restricción, nada. Ok, el medio por el que se puede lograr una meta o un objetivo. En su sentido más puro, Torah se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal. Se podría decir que al guardar la Torá, Israel se resguardaba. Es lamentable, pero Israel cayó en la trampa de guardar la Torá como algo impuesto. Nuevamente, esto es importante. Israel cayó en la trampa de guardar la Torá como algo impuesto. Un objeto en sí. Ese es el problema. En vez de ser un medio para llegar a hacer lo que Dios se propuso
con ella. La ley o la Torá tiene algo específico que cumplir. Dios la dio, la entregó con un propósito. Pero como siempre, cuando el hombre mete las manos, comienza a añadir y a quitar. Comienza a poner sus propios comentarios, sus propias explicaciones, su propio discernimiento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero en realidad la Torá tiene su función, tiene su propósito. Dios se propuso con ella. El fin llegó a ser un medio. En vez de percibir la Torá como una orientación, se desvirtuó en un cuerpo externo de reglamentos y por tanto una carga en lugar de un poder libertador y orientador. Cuando el hombre toma algo y la traduce a su manera o a su conveniencia, ahí es donde sucede el error, mala interpretación de la Torá. Ahí es donde se vuelve reglas, reglamentos y carga, opresión, pero no es porque sea carga y opresión, al contrario, es liberación. Dios liberó al pueblo de Israel. Dios le dio identidad. Dios le dio propósito. Dios le dio un lenguaje, le dio una ley, le dio fiestas, ritos propios, no de otras naciones, sino que propios. Lo llamó pueblo de él. Los cuidó y los protegió, pero ellos debían de seguir sus mandamientos. Entonces, no es carga, ni tampoco son reglamentos de opresión. Al contrario, es el carácter de Dios manifestándose para que el hombre pueda acercarse hacia Dios. Esta carga más el legalismo de la ley romana. Vea bien cómo se va mezclando todo. Llega un legalismo, pero el legalismo son mandamientos, reglas romanas o humanas que tratan de igualar la Torá o de competir con la Torá. Y como son hombres que tenían el poder, entonces ellos podían poner al mismo nivel las reglas, reglamento, legalismo, que mandamientos del Señor. Y una cosa es mandamientos del Señor y otra cosa son mandamientos de hombre. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo muchas veces habla mandamientos de hombre y mandamientos de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla, y estos son mandamientos de hombre, está hablando mandamientos de opresión, de yugo y de maldición, claro, porque te lleva fuera de la voluntad del Señor, porque el que está poniendo ahora leyes, reglamentos extra bíblicos, entonces ya se ha salido de la gracia, ya no está siguiendo los mandamientos del Señor. Al contrario, está añadiendo su propia ley, su propio legalismo, su propia carga para quienes lo sigan. Entonces,
forman el antecedente de la tradición de la ley que se discute en el Nuevo Testamento. En particular, cuando Pablo lucha con ellos en su carta a la iglesia de Roma. Entonces, vemos de que el apóstol Pablo en Romanos habla mucho sobre que la ley es buena, ¿verdad? Ok, ahora, objetivo. Veamos algo acá. Limud significa enseñado. Este objetivo integra el equivalente exacto de la idea neotestamentaria de discípulo. Uno que es enseñado. La idea se expresa muy bien en Isaías 8:16. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y si vemos que aquí es Isaías, dice, ata el testimonio, sella la Torá, enseñanza, instrucción y dirección. Ok. Enseñanza, instrucción y dirección. Ok. Isaías lo está diciendo de esa manera, que sea atado. ¿El qué? El testimonio, porque hay un testimonio, la ley y la Torá. Es el testimonio. Ok. Sella la ley entre mis discípulos. El vocablo aparece también en Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Serán enseñados por el Señor. ¿Qué es la ley de Dios? Es la instrucción. Dios la dio a Moisés y Moisés la explicó. La aprendió Aarón y sus hijos y fue enseñada al pueblo de parte del Señor. Porque vemos que Aarón o el sacerdocio era representación de Dios del cielo hacia la tierra. O sea que el pueblo venía a los sacerdotes y los sacerdotes transmitían el mensaje de Dios cuando ya no estaba Moisés. Pero al inicio Moisés fue el encargado de transmitir este mensaje. Por lo tanto, estaban siendo enseñados por Dios. Ok, todos tus hijos serán enseñados por Jehová o por Yahvé. Entonces, podemos ver de que la Torá es dirección, instrucción y orientación. No se malentienda como carga, ni como esclavitud, ni como yugo, sino que como dirección que nos lleva hacia instrucción que nos enseña, orientación que nos despierta y nos ubica a dónde nosotros debemos de estar, a dónde nosotros debemos ir y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es en resumen. Porque si no tenemos ordenado hacia dónde vamos, tenemos la Torá para que nos enseñe para hacia dónde vamos. Si no estamos claros en lo que debemos de hacer, ahí está la Torá que nos va a instruir. Si no podemos entender hacia dónde
vamos, ¿qué hacer? Pues lo va a orientar para que no caminemos dando vueltas. Al pueblo de Israel se le dio la ley, la instrucción, la dirección, la orientación, pero no la recibieron y al no recibirla, vagaron 40 años en el desierto. Solo pudo pasar una tribu. Entonces, podemos ver Josué y Caleb, cómo ellos sí obedecieron la ley del Señor. Ok, voy a continuar con la enseñanza que he venido dando sobre los mandamientos de Jesús. Estuve dando ya los mandamientos principales. ¿Cuáles son los mandamientos principales? Ama a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, tu cuerpo. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El tercero, trata a los demás como quieras que ellos te traten. Y el cuarto, haz lo mismo que el buen samaritano. Eso lo estuvimos hablando y ahí están los videos. Ok, ahora voy a continuar con con los mandamientos en la categoría Dios y Jesús. Lo voy a subrayar acá. Okay. Dios y Jesús. Ok. El número 5 que dice acá, ten fe en Dios. Entonces, vamos a ir allá. Marcos 11:22. Marcos 11:22. Voy a poner la Biblia para ir leyendo a sí mismo e ir explicando el versículo. Marcos 11. Ok, aquí está. Voy a buscar Marcos. Marcos 11:22. Ok, lo voy a leer desde el 20. Ok. Dice de esta manera. Por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndole, ten fe en Dios. Ok, ten fe en Dios. La palabra fe la vamos a estudiar en Hebreos 11. Y vamos a ver el diccionario de las palabras que se encuentran ahí. Ok, aquí está. Voy a subrayar las palabras que vamos a analizar. Ok. Vamos a analizar la palabra, claro, la palabra fe. Voy a subrayarla acá. La palabra certeza. Voy a subrayarla para que para que la podamos ver fácilmente. Le voy a poner el rojo. Y la palabra convicción.
Le voy a poner amarillo. Ok. Ok, acá. Jesús le dice, ten fe. Será acá nuevamente. Ok. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ten fe. Ok. La palabra fe, voy a ponerle acá el griego. Una vez. Va a aparecer el griego. Ok, aquí está. Ahora sí. Ok. Dice 11:1. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, fe. ¿Qué es fe? Vamos a ver qué nos dice el diccionario Strong, número 3982. Dice, lo vamos a ir allá. Voy a hacer aquí para subrayar esa palabra para que podamos tener. Bueno, ya la tengo acá subrayada. Ok, entonces, la palabra fe es pistis. En hebreo, pues es emuná. Y emuná es la exhibición visible en la conducta o carácter de una persona que tiene la creencia o la convicción en sí misma actuando. No es que alguien le dice ten emuná o ten fe y automáticamente la va a recibir como que si le está dando una fruta, como que si le está diciendo, mira, ten esta uva y el otro la va a recibir. No, la emuná sale desde lo más profundo de su ser, porque vemos que la emuná o fe es fidelidad, es fiel y también está gracia. Entonces, si nosotros ponemos los ejemplos que Hebreos 11 está poniendo, no podemos ir al caso de Abraham. ¿Cómo se conoce a Abraham? Como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham fue fiel. Abraham mostró fidelidad a aquel quien lo llamó. Estando en la tierra de Ur, Dios llama a Abraham. Abraham viaja hacia Arán y de Arán viaja hacia Canaán, la tierra prometida. Pero cuando estaba en Ur, Abraham no había visto la tierra. Abraham no sabía qué iba a suceder, pero Abraham fue fiel, mostró fidelidad. Y por lo tanto, fe no es que usar la palabra tengo fe o ten fe, no. Fe es demostrarlo con hecho. El mismo actor en Hebreos 11 dice que el que quiera, o sea, que el que busque a Dios debe de creer de que existe, porque de otra manera es imposible. Porque ahí mismo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que lo busca debe de estar convencido de que sí existe, que sí hay un Dios. Abraham, claro, vemos que viene de la descendencia de Sem. Y al venir de la descendencia de Sem, vemos de que él conoce al verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Ahí cerquita estaba, había pasado el diluvio. Ahí había pasado la historia de cómo Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Y él muestra esa fidelidad. Entonces, fe no es que
yo la menciono y listo. No, fe es demostrarlo. Ok, ahora nos vamos a ir nuevamente acá. La otra palabra que vamos a analizar es certeza. Vemos que Jesús le dice a Pedro, ten fe, Pedro. Ok, entonces, la otra palabra que vamos a analizar aquí es eh, ok, entonces, es certeza la que vamos a analizar. Y mire, la palabra es hypostasis, que quiere decir, claro, certeza, pero también quiere decir confianza y sustancia. Confianza y sustancia. Entonces, vemos que si acá el actor de los hebreos nos está diciendo qué es la fe, es la certeza y habla, es la confianza o es la sustancia. Vea bien la otra dos palabras que hay, sustancia y confianza. Entonces, sustancia y confianza o seguridad. Ahora bien, la fe es la seguridad o es la confianza o es la sustancia. Pero si le ponemos seguridad, entonces diría ahora bien, la fe es la seguridad. Jesucristo le está diciendo, Pedro, ten fe. Pedro está seguro. Pedro cree en la sustancia, en la seguridad, en la confianza de lo que se espera. Entonces, si es seguridad, entonces quiere decir que el que tiene emuná debe de estar seguro. ¿De qué? De lo que espera. Ok, entonces, luego la convicción. Y esa palabra, convicción, también se traduce como certeza y dice certeza, redarguir, convicción. Entonces, esa certeza o esa convicción o esa demostración de lo que no se ve. Entonces, debe de haber una demostración de que de lo que yo creo, de lo que yo he recibido, una demostración de lo que ha nacido y está dando fruto de creer en Dios. Ok, voy a leer lo que aquí dice, espero poder encontrarlo aquí abajito. Voy a quitarle esto. En el 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan claramente. Entonces, sin la confianza, sin la seguridad, sin la demostración, sin la fidelidad, sin ser fiel, entonces no estamos mostrando. Pero si tenemos en verdad fe, emuná, hay que demostrarlo. Y Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ten fe. Pedro estaba viendo una maravilla lo que había sucedido. Jesús le había dado orden a la higuera y la higuera obedeció. Posiblemente cuando sucedió el hecho, a ver qué pensó Pedro.
y se fue y se olvidó. Pero luego, cuando se acordó, vemos lo que sucede aquí. Entonces Pedro acordándose le dijo, Pedro acordándose, posiblemente cuando pasaba y vieron la higuera seca, entonces Pedro se acuerda. Pero cuando sucedió o en el transcurso del tiempo, ¿qué ha de haber pensado Pedro? Ni se acordaba, pero cuando la vio se acordó. Y en acción las palabras que Jesucristo había dicho. Ok, entonces lo voy a dejar hasta acá en lo voy a dejar hasta Dios y Jesús. Ten fe en Dios. Luego voy a continuar con los siguientes mandamientos de Dios y de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire desde los cielos y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga.